8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos. Saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña vía telemática la abogada especialista en temas parlamentarios y ciencias políticas, Melania Carrión. Doctora Carrión, buenos días. Bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Hay una nueva pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo y parece ser que la Corte Constitucional se va a convertir nuevamente en un árbitro que defina el respeto a esa Carta Magna. Al parecer, ese respeto a la Carta Magna que se nos ha olvidado, y ese olvido viene desde la primera autoridad del Estado, lamentablemente, que ha dado ese ejemplo de no seguir lo que dice la Constitución. Eso es lo que aseguran muchos constitucionalistas con lo que ha ocurrido con la ley antipillos. El presidente impuso esa ley vía decreto en el registro oficial. El registro oficial ha dicho que no es un ente que dirime, la ha publicado, y ahora tenemos dos registros oficiales, uno con el archivo de esta ley y otra con la puesta en vigencia de una ley que fue inicialmente archivada. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional ahora que la Asamblea Nacional ha dicho que va a demandar la inconstitucionalidad de esta normativa enviada por decreto y por el presidente de la República? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que puede ocurrir en el ámbito de la legalidad? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Muchísimas gracias, Licenia. Un saludo cordial a usted, a Alexis y a su audiencia. Yo quisiera empezar diciendo, antes de referirme a lo que tiene que hacer la Corte Constitucional, a lo que significa lo que ha sucedido, Licenia y Alexis. Para quienes nos escuchan, lo que estamos viviendo es en efecto lo que se le ha denominado desde la Asamblea Nacional como un apagón constitucional, yo diría además de legalidad e institucional. Estamos frente a una situación que pone en tela de duda la supervivencia misma de las instituciones democráticas, cuyo centro, cuya base es el respeto al marco constitucional y legal. Esta situación es gravísima, digo yo, porque más allá de lo que ahora pueda hacer la Corte Constitucional, que en efecto tendrá que convertirse en ese árbitro, respecto del cual debo decir yo no tengo mucha expectativa y mucha esperanza, porque hemos visto últimamente que se da paso a situaciones que antaño no se hubiesen dado o que esperábamos quienes algo conocemos de derecho constitucional, de cómo funcionan nuestras instituciones, el sentido de cómo está diseñada algunas de las normas constitucionales y legales. Creemos que no se está cumpliendo y que se está vulnerando incluso desde la propia Corte Constitucional. Así que yo no tengo mucha expectativa, pero sí debo manifestar que me ha llamado mucho la atención y he escuchado inclusive a constitucionalistas señalando de que la Asamblea Nacional no tenía la potestad para archivar el proyecto de ley. Yo quiero situar eso sobre la mesa porque estamos en un momento, yo no sé si es el hecho de que estemos en una sociedad líquida, en donde cada quien cree que a través de redes sociales o porque escuchó cantar el gallo puede coger y decir cualquier cosa, pero hay mucha diferencia entre ciertas materias del derecho, la administrativa, la penal y el derecho parlamentario, y se requiere conocer de derecho parlamentario para poder aseverar si procede o no algo. Y en particular yo debo decir de que la Asamblea Nacional hizo algo poco común ciertamente. No es común que en primer debate se archive un proyecto de ley de urgencia económica. Ciertamente no es común, como tampoco es común que el primer mandatario vete todos los proyectos de ley que llegan de la Asamblea Nacional. A menudo los primeros mandatarios siempre han tenido un poco, al menos, de respeto sobre el equilibrio de poderes, sobre esta lógica de frenos y contrapesos, sobre lo que significa el actuar de la Asamblea Nacional, porque no son 137 legisladores. Esos 137 legisladores son la primera función del Estado y representan nuestra voz, la de los ecuatorianos. Entonces, lo que se está diciendo con esta expedición que ya consta en el registro oficial, ¿no? Lo que se está diciendo es de que tiene cero importancia la primera función del Estado. Se está diciendo que lo que hayan decidido los ecuatorianos cuando nombraron a esos representantes tampoco importa, porque nosotros les dimos un mandato, que es respetar la Constitución, procesar leyes, y en determinado momento, de conformidad como establece la ley de la función legislativa, archivarlas. Entonces, vivimos ciertamente una situación de descalabro absoluto de las instituciones. Yo estoy seriamente preocupada, debo decirles, el futuro que se avisora para nosotros es terrible como ciudadanos, porque se está sacramentando el irrespeto a las instituciones democráticas, a la Constitución, a la ley, desde la primera función, como usted ha señalado, Licenia, es decir, se está institucionalizando y formalizando
la viveza criolla, el recursivismo, porque ahora le llaman así, ser recursivos, el irrespetar la Constitución y la ley. Entonces se está profundizando un Ecuador que nosotros ya cuestionábamos, un Ecuador en donde de vez en cuando se irrespetaba la Constitución y la ley, pero que lo sacramente la primera función del Estado es absolutamente preocupante. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Coincidiendo obviamente en sus inquietudes, en sus preocupaciones. De hecho, hace minutos nada más del comentario iba justamente en el mismo sentido, ¿no? En el segmento de la opinión. Y todas estas cosas no lograrían sostenerse si es que no hubieran los relatos de estos expertos constitucionalistas que tienen cada uno su interpretación y que la ajustan además de acuerdo a el momento político de turno, ¿no? Antes apoyaban todo lo que salía del gobierno de Lasso, hoy apoyan todo lo que sale del gobierno de Noboa. Son los mismos analistas que se pasean además por los mismos medios y a la gente debería identificarlos bien, conocerlos. El asunto es que se debe hacer lo que está escrito, doctora. Y en lo que está escrito en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿qué es lo que dice? Porque también tenemos leyes que dicen una cosa en el artículo 60 y no sé cuánto, y dicen otra cosa en el artículo más abajo, que terminan contradiciéndose y después se inventan los famosos vacíos y no sé qué, y necesitamos que nos den aclarando, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Porque muchas veces se utiliza el argumento del vacío para acomodar luego la norma en realidad a las coyunturas. Y sucede algo aquí muy particular. Se hace el desastre jurídico, se irrespeta la norma y luego se trata de sacramentar a través de cambios legislativos o de otro orden. A ver, yo quisiera precisar algunas cosas. Las funciones de la Asamblea Nacional están establecidas constitucionalmente en el artículo 120 de la norma suprema. El artículo 120, numeral 6, es muy claro al señalar cuál es la facultad de la Asamblea Nacional, que es expedir, codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas de manera obligatoria, es decir, hacer leyes interpretativas. Eso mismo es recogido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo reproduce tal cual de manera general ese numeral. Ni la Constitución ni la ley, más bien, empecemos por la Constitución. La Constitución, si usted revisa el texto son 4 artículos en el texto constitucional, los relacionados exclusivamente al trámite, no los de iniciativa, no de cuáles son los tipos de leyes, sino del trámite parlamentario, el procedimiento para aprobación de las leyes. Son 4 artículos, no hay mucho que leer, por eso me llama la atención que tengamos llamados constitucionalistas que solamente se enredan con 4 artículos. Porque además tenemos una mala costumbre. Leemos solamente esta partecita, como ahora la Constitución nos da la posibilidad y todas las herramientas tecnológicas de poder poner control V, buscar, entonces buscamos solamente lo que queremos, pero no entendemos la integralidad. Por eso es que digo que el derecho parlamentario es más complejo que solamente revisar un artículo de la Constitución. Como decía, el artículo 120, numeral 6 establece eso. No va a encontrar usted en el artículo 120, que se refiere a las atribuciones de la Asamblea Nacional, la palabra archivo de los proyectos de ley. Búsquela y rebúsquela y no lo va a encontrar. Entonces podríamos decir que la Asamblea Nacional no tiene potestad para archivar los proyectos de ley. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque usted luego tiene que leer el artículo 126 constitucional. ¿Y qué dice el artículo 126 constitucional? Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional se regirá por su propia ley. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución entonces? Derivando a la Ley Orgánica de la Función Legislativa cómo se van a ejecutar esas funciones de expedición, derogación y demás del proceso parlamentario. Pero además usted tiene que leer el artículo 137, que ciertamente dice que el trámite del proceso de ley tendrá 2 debates. Lo que no le está diciendo es que no se podrá archivar el proyecto de ley en un solo debate cuando se trate de los ordinarios o de los proyectos de urgencia económica. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa es la que desarrolla cómo se va a aplicar y se va a ejecutar esas atribuciones. Cuando usted va a la Ley de la Función Legislativa, usted encuentra 15 artículos nomás, tampoco es que es mucho, tampoco es que hay que perderse demasiado o estudiar demasiado. 15 artículos. Esos 15 artículos son los únicos artículos
que usted tiene que revisar para entender el procedimiento de formación de la ley si no lee más allá. Sí hay que revisar otras cosas, pero con que lea esos 15 los comprende, pero hacerlo bien. Ahí usted va a encontrar lo mismo que dice la Constitución. ¿Cuál es el mecanismo para presentar la iniciativa? ¿Cómo califica el CAL? De manera muy general lo dice la Constitución, pero la ley lo desarrolla. Y usted va a encontrar el artículo 60, donde se establece qué va a pasar después de ya tener un informe para primer debate en todos los proyectos. ¿Por qué, Alexis? Porque la Constitución, en el artículo 140, que se refiere específicamente a los proyectos de ley urgentes económicos, lo que dice la Constitución en el inciso segundo es de que esos proyectos de ley se someterán al trámite ordinario, excepto en cuanto a los plazos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, el legislador lo que hizo fue aplicar lo que dice la Constitución y lo que hace en ciertos artículos es establecer las especificidades en cuanto a los plazos del trámite de los económicos urgentes. ¿Por qué razón, Alexis? Porque en el año 2020 la Asamblea Nacional reformó la ley para que el ponente no sea el propietario autónomo que puede decidir qué hacer y qué no hacer en ciertos momentos de la ley, como por ejemplo en el segundo debate. Entonces lo que hizo el legislador fue simplemente precisar ciertas cosas. Pero ese artículo 60 que está desde la expedición de la ley en el año 2009 se mantuvo casi intocado. ¿Por qué, Alexis? Porque lo obvio, porque lo lógico no necesita aclaración, porque existía el trámite, el procedimiento claro de que para incorporar en el segundo debate el proyecto de ley tenía que respetarse ciertas cosas y que se podía archivar. El archivo está ahí desde el año 2009, es que no es una invención. Que los legisladores no hayan hecho uso del archivo en primer debate en respeto a la deliberación democrática, a la posibilidad de que se pueda profundizar o mejorar los proyectos de ley, no significa que no sea una potestad que ya estaba dada en la ley. Y usted señalaba un hecho que es fundamental, que forma parte de esta compleja relación entre Ejecutivo y Legislativo. El Ejecutivo ha vetado totalmente, nunca parcialmente, todo proyecto de ley que ha salido como iniciativa de la Asamblea. Entonces, acá bien parecería, ¿no?, una suerte como que de dando y dando, ¿no? Exactamente, si a mí me pregunta, yo creo que lo que hizo la Asamblea, ¿qué es lo que hemos visto antes? A ver, Alexis, y esto tiene que saberlo la ciudadanía. Siempre en la Asamblea han habido estos intentos en determinados momentos de bypasearse una que otra cosa del proyecto de ley, a conveniencia de la coyuntura. Los actores políticos han jugado esa presión, ese rol. Pero ha existido en lo que va de al menos una década que yo estuve en la Asamblea Nacional, siempre pude ver resquicios de respeto a la institucionalidad, a los frenos, a los contrapesos, al mandato popular, a la deliberación. Se cuidaban las formas, se cuidaba al menos mínimamente, eso era como un pacto de respetemos al menos los pilares mismos, lo más esencial. Ahora resulta que eso ya definitivamente no se ha respetado. El Ejecutivo hacía lo propio, es decir, por más fricciones, por más problemas que había en la relación Ejecutivo-Legislativo, mínimamente se respetaba eso. Ahora es como que no se respete lo absolutamente nada. Y eso es lo peligroso, ¿no? Es peligroso porque estamos socavando esa esencia mismo de la institucionalidad democrática. Después de eso, ¿qué nos queda, Alexis? Después de ver que el Ejecutivo, teniendo la potestad, la herramienta de simplemente hacer ciertos ajustes a los textos, hacer vetos parciales por capricho, porque no se le puede llamar de otra manera, no hay una explicación lógica. Decide coger y bloquear absolutamente y vetar totalmente los proyectos de ley, está enviando un mensaje, está diciendo: a mí no me interesa lo que ustedes hagan, no me interesa que ustedes representen a los ciudadanos, yo hago y deshago, ¿no? Es una suerte de autoritarismo. Entonces estamos definitivamente ante una fachada democrática que esconde una peligrosa construcción autoritaria, porque en la práctica lo estamos viendo, y no solo en este caso, lo hemos visto en el veto del veto, queriendo imponerse, vetándolo ya vetado. Pero además, lo peligroso que va a ser esta herramienta jurídica en manos del Ejecutivo, ¿no? Con la UAFE, por ejemplo, pudiendo emitir medidas cautelares, con la Fiscalía viendo cómo actúa, ¿podría esta ley convertirse en una herramienta más de persecución, doctora?
De hecho, cuando uno revisa esos 21 artículos más las disposiciones reformatorias, uno encuentra un montón de barbaridades jurídicas, ¿no? Es decir, para citar algunas, ¿no? Se le otorga a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera una potestad que tiene que ver con la prevención del delito, que está para los órganos que encargados de prevenir el delito. Es decir, se desnaturaliza también funciones de ciertas entidades sin un debate democrático, y esa es la razón de ser, y yo creo que la Corte Constitucional, ahí volviendo a su pregunta, Licenia, la Corte Constitucional tiene que despertar de ese letargo en el que está, tiene que reaccionar y tiene que decirnos a los ecuatorianos que todavía queda al menos un mínimo resquicio de institucionalidad y de que podemos confiar en su actuar. Tiene que coger y poner los puntos sobre las íes. Ahí, si bien es cierto, yo le digo que soy poco optimista porque incluso la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que se entenderá que todo es constitucional y que en última instancia, en última instancia, se podría, digamos, declarar inconstitucionalidad, porque se presume, se parte del supuesto rusoniano de que las autoridades van a actuar conforme a la Constitución y bajo el principio de legalidad. Entonces, creo que el legislador, cuando hizo la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no estaba pensando en escenarios en los cuales la autoridad que esté ahí tenga ambiciones monárquicas y crea que puede simplemente hacer y deshacer. Entonces, sí, sí es gravísimo, y la Corte tendrá que ir a la esencia y al espíritu mismo de lo que establecen las disposiciones sobre el trámite parlamentario. ¿Y cuál es una de esas esencias, Alexis? La deliberación democrática. Yo pregunto, ¿cuántas personas saben lo que está analizando, lo que está ya en ese proyecto de ley y cuántas lo han analizado ciertamente? Lo que está pasando con la derogatoria del Fondo Vial, las competencias, el tema mismo de la institucionalidad de la UAFE que usted ha señalado, no ha habido un debate democrático, los ciudadanos no han tenido la posibilidad de tampoco comparecer y hacer sus observaciones, algo que está garantizado en la Constitución y en la ley. En consecuencia, si uno ve, por ejemplo, lo que pasó con las enmiendas constitucionales que fueron en el año 2018 declaradas inconstitucionales, estas aprobadas en el año 2014, uno pensaría que la Corte se va a ajustar a esos precedentes, a sus propios precedentes, que si bien es cierto tienen una naturaleza distinta y un trámite particular por ser enmiendas constitucionales, pero que rescataban algo fundamental, porque la ley de la función legislativa no establecía y no prohibía tampoco que se puedan aprobar en ese entonces en bloque las enmiendas constitucionales. La Corte dijo que vamos al espíritu del debate parlamentario. ¿Cuál es el espíritu de la construcción normativa? Recoger precisamente la deliberación ciudadana. Y en esto que está publicado no hay tal cosa. Entonces la Corte, siendo un poco coherente con sus precedentes, debería acercarse a eso y recuperar de alguna manera esa esencia en este tema. Yo vuelvo y repito, y con eso quisiera cerrar. La Asamblea Nacional, en este punto al menos, la Asamblea Nacional tiene plena potestad para archivar el proyecto de ley en primer debate. Basta revisar no solamente lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, sino además los precedentes. Es decir, no ha habido forma de que la Asamblea Nacional, digamos, se vea coartada a poder archivar proyectos de ley en primer debate. Lo ha hecho en infinidad de proyectos de ley. Que no haya sido una práctica aplicarlo en los económicos urgentes es por esta relación de cierto respeto que existía a esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero lo que estamos viendo ahora es que ya no importa nada, es decir, los códigos incluso de conducta se han perdido en las relaciones. Y eso es lo grave, Alexis, eso es lo que nos preocupa. Lo mismo pasó con la vicepresidenta de la República y con esta resolución. Hemos visto lo que hemos visto en otros espacios, es decir, el gobierno se está caracterizando por un ejercicio autocrático y un uso arbitrario de las instituciones y de la normativa. En lo recursivo se les pasó un poquito ya de la raya. Así es. Muchísimas gracias, doctora Carrión. Quisiéramos comprometerle para en una nueva oportunidad poder seguir conversando de muchos otros temas que están pendientes y que se nos han quedado. Lamentablemente se nos terminó ya el tiempo. Le agradecemos por habernos permitido tener esa explicación tan detallada, tan minuciosa de lo que ha ocurrido con este caso de la ley antipillos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. La doctora Melania Carrión, abogada, especialista en temas parlamentarios y ciencias políticas, que ha estado con nosotros, 8:49.